En un pueblo tranquilo, donde nada parecía suceder. Una joven llena de sueños fue encontrada muerta en su propia casa. La policía decía que fue suicidio. Pero había alguien que conocía la verdad y no podía hablar. Simón, el fiel labrador, fue el único que se negó a aceptar el silencio. Lo que él mostró lo cambió todo. Y reveló un crimen que muchos intentaron ocultar. Prepárate para conocer la historia del perro que desafió la mentira y ayudó a que la justicia hablara. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque esta historia te va a poner la piel de gallina. En un tranquilo pueblo, aislado entre colinas y caminos de tierra, vivía Lucía Ramos, una joven trabajadora social de 26 años, admirada por su generosidad y valentía. Era de esas personas que al entrar en un lugar lo llenaban de luz. Con una sonrisa dulce, una mirada firme y una voz capaz de calmar hasta los dolores más profundos. Lucía vivía sola, en una casa modesta con un jardín al frente y menta creciendo cerca de la ventana de la cocina. Pero en realidad, nunca estaba sola. Su compañero inseparable era Simón, un labrador dorado de expresión tierna y caminar elegante, adoptado 2 años atrás tras ser rescatado de un refugio. Simón era más que un perro para Lucía. Era familia, confidente, ángel guardián. Había algo especial entre ellos. No era solo cariño, era una conexión profunda, casi telepática. Quienes los veían juntos notaban la sintonía, la complicidad. Lucía hablaba y Simón escuchaba. No con los oídos, sino con el alma. Quienes conocían la rutina de la joven decían que era muy dedicada a su trabajo. Atendía a jóvenes con adicciones en un centro de rehabilitación de la región. El lugar tenía fama de ser estricto, pero Lucía creía que el amor podía sanar. Y con ese espíritu luchaba, día tras día. Sin embargo, en los meses previos a la tragedia, algo cambió. Lucía se notaba inquieta, a veces callada. Comentaba con amigos cercanos que había cosas turbias en el centro donde trabajaba: agresiones, negligencias, corrupción. Comenzó a registrar todo en un diario escondido y planeaba denunciarlo. Pero nunca tuvo tiempo. Una mañana de lunes, no se presentó a trabajar. Sus colegas intentaron llamarla. Sin respuesta. Tras mucha insistencia, una amiga fue hasta su casa. La puerta estaba cerrada. Silencio absoluto, salvo por un sonido que venía del interior, los ladridos insistentes y angustiados de Simón. Y fue en ese momento cuando todo comenzó a cambiar. La policía llegó al lugar al inicio de la tarde. La amiga que hizo el llamado esperaba en la acera, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Cuando los agentes lograron forzar la puerta, fueron recibidos por Simón, pero no con agresividad. No ladraba por proteger. Ladraba pidiendo ayuda. El perro estaba sucio, con el hocico manchado de sangre seca y las patas temblando. Condujo a los policías hasta el dormitorio de Lucía. Allí, el cuerpo de la joven yacía en el suelo, rodeado por un charco oscuro, y el diario estaba parcialmente rasgado junto a la cama. Fue decretado como suicidio. Caso cerrado. Pero, algo no cuadraba. Simón no se alejaba de la cama. Miraba a todos con una tristeza silenciosa, pero también con una extraña insistencia. Siempre que alguien entraba a la casa, corría hacia la cocina, donde estaba el armario de las escobas. Ladraba. Rasgaba el suelo con las uñas. Intentaba decir algo. Uno de los policías, el detective Alejandro Sosa, veterano y conocido por su sensibilidad, notó el comportamiento del perro. En lugar de ignorarlo, comenzó a observarlo de cerca. Simón lo guiaba siempre al mismo lugar. Un día, Sosa decidió remover las tablas del piso en ese sitio. Y allí encontró algo, una pequeña caja metálica con papeles, fotos y un pendrive. El contenido era devastador. Lucía había reunido pruebas sólidas de los abusos cometidos dentro del centro de rehabilitación. Fotos de pacientes con moretones. Registros de transferencias sospechosas de dinero. Grabaciones con conversaciones comprometedoras. Y entre todo aquello, una nota clara: si algo me pasa, la verdad está aquí. La hipótesis de suicidio se vino abajo. Ahora se investigaba un posible asesinato encubierto. Pero el misterio era profundo. Las evidencias parecían haber sido ignoradas por alguien dentro de la propia policía. Y más aún, Simón seguía ladrando a una persona específica. Durante un interrogatorio informal con los empleados del centro, el perro reaccionó de forma agresiva ante un hombre, el director administrativo, Hernán Vallejos. Ladraba, gruñía, se colocaba frente a Sosa como si le advirtiera: es él. Sosa decidió seguir ese instinto canino. Y cuanto más investigaba, más horrores encontraba. Hernán estaba directamente involucrado en un esquema de desvío de fondos y había sido mencionado por Lucía en su diario como figura clave. También fue la última persona que la vio con vida, según los registros de las cámaras cercanas a su casa. Simón se convirtió no solo en un testigo silencioso, sino en un guía de conciencia.
Su comportamiento, sus reacciones y su fidelidad inquebrantable abrieron puertas que jamás habrían sido accesibles por medios tradicionales. Él era, de alguna forma, la voz viva de Lucía. Pero el camino hacia la verdad sería peligroso. Hernán tenía aliados. El caso necesitaba ser sólido, irrefutable. Y Simón, una vez más, sería esencial, de una manera que nadie podría imaginar. El caso finalmente llegó a juicio. El fiscal asignado, tras conocer todos los detalles y, sobre todo, después de ver los videos grabados por Sosa sobre el comportamiento de Simón, decidió incluir una reconstrucción del caso que involucraba directamente al perro. Era una situación inédita. La sala del tribunal estaba llena. Los periódicos locales ya llamaban al caso el juicio del perro testigo. A la derecha estaban los abogados de la acusación, con el detective Sosa al fondo. En la esquina izquierda, Hernán Vallejos mantenía la mirada fría y el semblante impenetrable, rodeado de sus abogados. Y en el centro de la sala, una figura inusual ocupaba el foco de atención, Simón, el perro leal. Él estaba allí no como prueba formal, sino como parte de una estrategia emocional. La fiscalía sabía que el comportamiento de Simón hablaba más fuerte que las palabras. Por orden de Sosa, se permitió que el perro interactuara con los presentes. Cuando el fiscal solicitó que cada testigo se presentara frente a Simón, ocurrió algo impactante. Con casi todos, el perro se mantenía tranquilo, curioso, incluso indiferente. Pero cuando Hernán se levantó y se acercó, la atmósfera cambió al instante. Simón abrió bien los ojos, el pelaje de su lomo se erizó, y soltó un gruñido grave el mismo que emitía cuando se sentía amenazado. El juez pidió orden en la sala. Pero el fiscal estaba preparado. Mostró una serie de videos grabados por Sosa donde Simón reaccionaba de la misma manera cada vez que veía la imagen de Hernán. Y luego presentó el contenido del pendrive, que incluía grabaciones de voz donde Lucía decía, con voz temblorosa: «Si algo me pasa, por favor, no dejen que Simón se quede con Hernán. Él sabe. Él va a mostrar quién es». La corte guardó silencio. Un hombre mayor, al fondo de la sala, lloraba en silencio. La jueza se inclinó hacia adelante. Por primera vez, Hernán desvió la mirada. Y Simón, como si entendiera que había cumplido su misión, se echó en el suelo de la sala con un suspiro profundo. Como si dijera, ahora lo saben. Ahora ella puede descansar. Testigos adicionales confirmaron los abusos, y la investigación abierta tras los documentos reveló una red de corrupción más grande de lo imaginado. Hernán fue detenido de forma preventiva durante el juicio. El caso fue reabierto en múltiples frentes. Pero nada, absolutamente nada habría sido posible sin aquel perro de alma noble, que se negó a aceptar el silencio. Simón, con su lealtad, cambió el rumbo de la justicia. El tiempo pasó. Simón nunca volvió a aquella casa donde todo ocurrió. Después del juicio, fue adoptado oficialmente por Sosa, quien se aseguró de darle al viejo amigo un hogar donde el amor y el respeto fueran la regla, no la excepción. Cada mañana, los dos caminaban juntos hasta el mirador de la ciudad. Era el mismo lugar al que Lucía solía llevar a Simón los domingos. Allí, Sosa le contaba en voz baja los avances del caso, las buenas noticias, como si el perro realmente entendiera, y quizás sí entendía. Simón se convirtió en una especie de símbolo en el pueblo. Los niños pedían acariciarlo en la calle. Los ancianos lo reconocían y le saludaban con lágrimas en los ojos. Incluso la prensa internacional relató su historia como el perro que ayudó a que la justicia hablara. Y aunque Lucía ya no estaba físicamente, su presencia se sentía en cada paso de Simón. Era como si el vínculo entre ellos jamás se hubiera roto. Porque a veces, la verdad no necesita palabras para ser dicha. Ella ladra. Ella observa. Ella insiste. Y ella ama. Esta historia nos recuerda que la lealtad no tiene voz, pero sí presencia. Que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera el de la muerte. Y que la justicia, por más tardía que sea, siempre encuentra su camino, a veces, por las patas de un perro. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Tienes una historia emocionante con un perro que marcó tu vida? Compártela en los comentarios. Tu historia puede tocar el corazón de otros, así como Simón tocó el nuestro. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí, contamos historias que merecen ser recordadas.